Muy buenos días, nuevamente les habla la profesora Damaris Urdaneta de la Cátedra de Derecho Tributario. En esta oportunidad nos toca desarrollar y hablaremos sobre el tema número 4 del programa de la materia. El tema número 4 está referido a el tributo como institución jurídica. Pues hoy hablaremos de lo que es el tributo como institución jurídica. Tema número 4, materia Derecho Tributario. Para la presente clase desarrollaremos el tema bajo el siguiente esquema. Como primer punto desarrollaremos lo que es y hablaremos de lo que es el concepto de tributo. Trataremos como segundo punto la naturaleza del tributo. Esta naturaleza la hablaremos como el tributo como institución jurídica y el tributo como prestación ex lege. Desarrollaremos y hablaremos de lo que es el objeto económico del tributo, de las clases del tributo, y dentro de esa clasificación o clases de tributo hablaremos de lo que son los impuestos, tasas y contribuciones y desarrollaremos algunos aspectos de cada uno de ellos. Como sexto punto tendremos lo que es una actividad que realizarán ustedes los estudiantes. Como primer punto tenemos lo que es el concepto de el tributo. Villegas nos dice que el tributo es la prestación comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de sus fines. Una vez dado el concepto de tributo, pasaremos a hablar sobre las características o los elementos de dicho concepto o del tributo. Tenemos como primer elemento o como primera característica que es una prestación comúnmente en dinero. Cuando hacemos referencia a que es una prestación comúnmente en dinero, es importante que tengamos en cuenta que uno de los principales componentes del tributo va a ser el cumplimiento de una prestación de dar. ¿Qué se da? Una cantidad de dinero o una suma de dinero. En otras palabras, se hace una transferencia de las riquezas por parte de los particulares a favor del Estado, pero en dinero. Esta entrega de dinero, ¿verdad? Lo hacen los contribuyentes. Los tributos son prestaciones en dinero. El dinero viene siendo una de las características fundamentales de todo sistema monetario. También es importante tener en cuenta que aun cuando las rentas que percibe una persona sean en especies o en bienes, igualmente gravan en dinero. Es el ejemplo, por lo menos, o es el caso de las herencias. Cuando se habla de que es comúnmente, el pago es comúnmente en dinero, la prestación comúnmente es en dinero, estamos haciendo referencia a que excepcionalmente pueden darse pagos en especie. En algunos países se contempla el pago en especie, tales como Brasil y México. No es el caso de nuestro país. Como segundo elemento, tenemos el Estado lo exige en ejercicio de su poder de imperio. Este es un elemento esencial del tributo, la coacción. El Estado, en el ejercicio de su poder soberano, del poder de imperio, la potestad tributaria, está facultado y habilitado entre los límites y los principios tributarios a crear esta obligación o a crear estas leyes y a ser exigida a los particulares de una manera coactiva o forzosamente en el caso en que los particulares no quieran cumplir con su deber o se nieguen al cumplimiento del mismo. El Estado se embiste de este poder y hace exigible de manera forzosa o forzadamente el cumplimiento de la obligación tributaria. Sobre la base de la capacidad contributiva. Los tributos se crean teniendo en consideración el elemento de la capacidad contributiva de los sujetos. Este es un principio fundamental del derecho tributario, el principio de la capacidad contributiva. Esta regla exige que el ejercicio del poder estatal, de crear tributos se contemple la situación económica de aquellos particulares que están obligados a pagarlo. Es bien sabido que tenemos un principio que se denomina el principio de la generalidad, que nos señala que todos
estamos en el deber de coadyuvar al gasto público. Sin embargo, solo pueden ser exigidos a quienes tengan la posibilidad económica de pagarlo. Y aquí hacemos lo que es la referencia al principio de la justicia tributaria. Y cuando se habla que en la medida de su capacidad económica, de la capacidad económica del contribuyente, hablaremos de lo que es, se está hablando de lo que es el principio de la capacidad contributiva. Esto, en pocas palabras, quien no tenga la capacidad contributiva, quien no tenga la posibilidad de aportar al financiamiento del gasto público, no estará obligado al pago del mismo. Como cuarto elemento tenemos en virtud de una ley. El tributo tiene sus fuentes en la ley. Esto es un elemento importante en cuanto a su legitimidad. No existe tributo ni sanción por su incumplimiento, ni las exenciones, ni exoneraciones, ni rebajas, ni beneficios fiscales sin una ley previa que lo establezca. Hablamos aquí o hacemos referencia a lo que es el principio de legalidad, uno de los principios también fundamentales e importantes dentro del derecho tributario. Por último tenemos que es para cubrir los gastos que le demanden el cumplimiento de sus fines. El Estado, en búsqueda de los recursos necesarios para cubrir sus necesidades y sus fines, para cubrir financiar su gasto público, se ve la necesidad de crear esta figura del tributo, la figura jurídica del tributo, y captar de los particulares, de los contribuyentes, recursos económicos que vienen siendo la fuente de financiamiento o la fuente de sus ingresos para cubrir, valga la redundancia, los gastos públicos, cubrir las necesidades colectivas. Estas necesidades colectivas, llámense de educación, transporte, seguridad, salud y las necesidades propias de la existencia del mismo Estado. Como segundo punto tenemos la naturaleza del tributo. Hablaremos sobre el tributo como institución jurídica y el tributo como prestación ex lege. El tributo como institución jurídica se dice que es una institución jurídica porque comporta normas propias que regulan sus relaciones. Es una institución jurídica de derecho público. Sobre este punto, en este punto es importante que tengamos en consideración qué es o que partamos de qué es una institución jurídica. Siempre que exista una serie orgánica de normas o un conjunto de disposiciones de derecho o un conjunto de leyes que regulan relaciones jurídicas de una clase determinada, estamos en presencia de una institución jurídica. Haciendo análisis sobre el tributo como institución jurídica, queda claro que el tributo es creado mediante una ley, que el Estado crea el tributo a través de leyes, que el tributo es establecido a través de una ley, que es el derecho el que crea el tributo mediante normas con rango de ley. Estas normas contienen o tienen como finalidad regular la relación entre los sujetos pasivos y activos de la relación tributaria. Estas normas establecen la obligación de pagar el tributo por parte de los sujetos pasivos de la obligación tributaria, así como también establecen el derecho o el sujeto titular del derecho al tributo, que en este caso el sujeto activo, que es el Estado, el acreedor del tributo. También existen normas para que regulan su nacimiento y la extinción. Queda claro entonces que este conjunto de normas y de leyes orgánicas, que regulan la categoría específica de la materia tributaria o en materia de tributaria o del tributo, la cual establecen derechos y obligaciones, es lo que denominamos institución jurídica del tributo. Es lo que estamos estudiando, el tributo como la institución jurídica. El tributo como prestación ex lege. Solo existe el tributo como institución jurídica desde el momento en que existe una ley. Las normas constitutivas del tributo como institución jurídica y como prestación ex lege en ambos sentidos son abstractas.
Aquí es importante que tengamos en cuenta qué significa las obligaciones ex ley, o tengamos como referencia qué son las obligaciones ex ley. Las obligaciones ex ley son aquellas en las que una persona está obligada a realizar una acción por disposición de la ley. La causa de la obligación es la ley. En este sentido, el tributo es una prestación es una prestación debida por mandato de la ley a un ente público. Es decir, la obligación de pagar el tributo es una obligación ex lege. Solo existe el tributo como institución jurídica desde que existe una ley definiéndolo, estableciendo y regulando sus elementos fundamentales, la obligación de pagarlo. La ley tributaria, al crear el tributo, lo hace condicionando su nacimiento, es decir, el nacimiento de la obligación tributaria de que se trate, a la realización de un presupuesto de hecho. La estructura de la norma jurídica permite distinguir dos partes perfectamente definidas. Una, el supuesto de hecho o hipótesis o el hecho generador. Y la segunda es una regla de conducta o mandato. Si el supuesto de hecho o el hecho generador se produce, tiene una consecuencia jurídica que es la obligación tributaria, que viene siendo pagar el tributo. Como punto número 3 tenemos lo que es el objeto económico del tributo. El tributo es un instrumento económico y requiere a su vez un fundamento económico. Visto de esta manera, tenemos dos aspectos importantes a considerar en lo que es el propósito económico del tributo. El primero de ellos viene dado a que los tributos constituyen una de las fuentes principales del ingreso del Estado y que el Estado los requiere para conseguir los medios necesarios, los recursos económicos necesarios y poder cumplir con sus objetivos o sus fines. El segundo de los aspectos viene dado, ¿verdad? O está plasmado en esta lámina que a continuación se las voy a leer. El objeto económico viene dado por una situación que nace independientemente de una ley. El legislador observa la capacidad económica del individuo y determina que en base al comportamiento económico y la capacidad económica de ese individuo va a tener una capacidad tributaria. Este presupuesto lógicamente tiene un objeto económico, pues la persona que se encuentra en las situaciones establecidas por la ley como hecho imponible son consideradas como contribuyentes de derecho y están obligadas a pagar el tributo. En este sentido, tenemos una estrecha relación entre lo que es la materia imponible, la fuente económica y el índice de la capacidad contributiva o la capacidad contributiva. El tributo ha de aplicarse a realidades económicas que pongan de manifiesto directa o indirectamente la existencia de unos recursos en dinero con cargo efectivo al tributo. Estas realidades económicas constituyen la materia imponible del tributo. La materia sería el hecho económico que refleja o manifiesta un determinado sujeto pasivo la existencia de ciertos recursos económicos que va a soportar la recaudación. También podemos decir que el tributo ha de cobrarse a un sujeto relacionado con esa materia imponible, es decir, que este sujeto está en posesión de los recursos monetarios cuya existencia hace patente a través de la misma. Y el tercero, la existencia de una capacidad económica para soportarle. Dicha capacidad está definida en función de dos parámetros. Uno que viene siendo las necesidades privadas del destino de aquel y otro los recursos que dispone para cubrirla. Estos recursos pueden considerarse el patrimonio, la renta u otros gastos de consumo. Como siguiente punto, tenemos lo que es la clasificación de los tributos. Existe en nuestro país una clasificación tripartita. Esta viene siendo
que los tributos están clasificados en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Su base legal se encuentra establecida en el artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 12 del Código Orgánico Tributario. El artículo 133 de nuestra Carta Magna señala que toda persona tiene el deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Por su parte, el artículo 12 señala, están sometidos al imperio de este código los impuestos, las tasas y las contribuciones. Vista la clasificación de los tributos, pasaremos a ver lo que son los impuestos. El impuesto es el tributo por excelencia. El impuesto es la base fundamental de los ingresos económicos del Estado por concepto de tributo. Hablaremos de lo que es el concepto de impuesto, no sin antes acotarles que no existe una definición única en cuanto a lo que son los impuestos. Sin embargo, para los efectos de esta clase, citaremos dos autores en que definen que el impuesto o los impuestos son tributos exigidos por el Estado a quienes se hallan en situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa al obligado. Micheli establece que el objeto institucional de los impuestos es proporcionar al Estado medios para hacer frente a los gastos. Por su parte, Giannini dice que el impuesto es una prestación pecuniaria que una entidad pública tiene el derecho a exigir en virtud de su poder de imperio originario derivado, según los casos, en la medida y en la forma establecida por la ley, con el propósito de obtener un ingreso. Como referencia se dieron dos conceptos, o se citaron dos conceptos de dos autores. Sin embargo, para los efectos de esta clase haremos un análisis de un concepto general de lo que es impuesto. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es una prestación pecuniaria de carácter definitivo y sin contraprestación directa, exigida por el Estado y recabada de los particulares, de acuerdo a una ley y cuyo objeto es financiar servicios de interés general u obtener finalidades económicas o sociales. Bien, el primero de los elementos descritos en este concepto señala que es una prestación pecuniaria. Cuando hablamos de lo que es una prestación pecuniaria, estamos hablando de que es una prestación monetaria. El sujeto pasivo entrega una cantidad de dinero al sujeto activo, que es el Estado. También debemos recordar que uno de los principales componentes del tributo, que lo vimos en lo que fue la definición del tributo, es el cumplimiento de una prestación de dar. ¿Y qué es lo que se entrega? Como ya dijimos, una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es una transferencia de las riquezas por parte del particular a favor del Estado. Como segundo elemento tenemos que es de carácter definitivo. Una vez que el impuesto es cancelado, no se devuelve lo pagado. El pago se pierde en forma definitiva y no se puede alegar en contra que no sea un beneficio a los servicios que presta el Estado. Una vez que se cancela o se paga el tributo, el fisco, si existe un error o un pago indebido de más, pues existe una figura fiscal que es denominada el crédito fiscal. Y en lo sucesivo, el contribuyente tiene un beneficio en el cual, al hacer las declaraciones posteriores, se descontará lo que tiene él a su favor como crédito fiscal. También podemos decir que puede llamarse una deuda fiscal del Estado para con el contribuyente. Como tercero tenemos que es sin contraprestación.
El impuesto, esta viene siendo una de las características fundamentales del impuesto, por cuanto no existe una contraprestación directa por lo pagado. O sea, la prestación pecuniaria no tiene una contraprestación de un servicio como tal, por lo menos no de forma inmediata, inmediata y indirecta, pues, o directa. No es de forma inmediata ni directa, por cuanto pudiera, ¿verdad? El sujeto recibir el servicio no en el mismo momento, sino a futuro, o no lo pudiera recibir, o no recibiera una prestación de servicio. Como cuarto, elemento tenemos que exigida por el Estado y recabada de los particulares. El Estado, haciendo uso de su poder de imperio a través de la coacción, puede exigir el cumplimiento y el pago del tributo. Esto con respecto a los contribuyentes. Si el contribuyente se niega o no quiere cancelar el impuesto, entonces el Estado tiene como forzarlo, tiene como obligarlo, ¿verdad?, a que cumpla con su obligación. Y recabada de los particulares, que bueno, los recursos que se obtienen vienen o devienen de las rentas del sujeto pasivo, que viene siendo el contribuyente. De acuerdo a una ley, pues todos sabemos que una de las principales características de los tributos y de los impuestos es que deben estar previamente establecidas en una ley. Su función, su finalidad, su forma, los procesos deben estar establecidos en una ley. Para cubrir servicios de utilidad general o fines económicos. Los impuestos tienen una finalidad y esta finalidad es general, su recaudación no es para un fin único nada más. El Estado los recauda y la principal finalidad del impuesto es cubrir gastos generales del Estado. Naturaleza jurídica del impuesto. La naturaleza jurídica del impuesto, como todos los tributos, es de derecho público. Es importante acotar que el fundamento que tiene la naturaleza jurídica del impuesto o el fundamento que tiene el impuesto es la sujeción que tiene a la potestad tributaria del Estado. Sabemos que todos los tributos emanan del poder del imperio del Estado, por lo tanto es de derecho público. Recordemos que el derecho público es el conjunto de normas que regulan las actuaciones del Estado para con los terceros. También se puede decir que regula las actuaciones de todo lo que tiene que ver con los órganos y entes de la administración pública y la relación entre estos y con los particulares. Clasificación de los impuestos. Según la doctrina, los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos, impuestos reales y personales, impuestos generales y especiales, impuestos proporcionales y progresivos, impuestos que gravan la renta, el capital y el consumo. Hablaremos ahora de lo que es la clasificación del impuesto. La doctrina los clasifica principalmente de la siguiente manera: impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos directos son aquellos impuestos que gravan directamente el patrimonio o la capacidad de obtener rentas. También son impuestos que gravan las manifestaciones inmediatas de las riquezas y no permiten la traslación. También puede decirse que se aplican directamente sobre los impuestos, sobre los ingresos obtenidos, los incrementos patrimoniales o la transmisión de bienes muebles o inmuebles.
Ejemplo de estos impuestos tenemos el impuesto sobre la renta y por otra parte también tenemos el impuesto sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. En cuanto a que los impuestos indirectos son aquellos que gravan consumo de bienes y servicios con independencia del poder adquisitivo del contribuyente. Estos impuestos sí permiten la traslación y son impuestos que no operan directamente sobre la riqueza. Ejemplo de estos impuestos es el impuesto al valor agregado. Como segunda clasificación tenemos los impuestos reales y personales. Los impuestos reales son aquellos que se estructuran y se definen sin tener en cuenta a ningún sujeto determinado. Son los que graban las manifestaciones aisladas de riqueza y recae sobre la cosa. La cosa se toma como base imponible para determinar el impuesto a pagar por el propietario de la cosa. Ejemplo de estos impuestos es el impuesto inmobiliario, el impuesto a valor agregado, el impuesto sobre vehículos, etc. Hablemos de los impuestos personales. Los impuestos personales son aquellos que se estructuran y se definen teniendo en cuenta el sujeto determinado o un sujeto determinado. Los impuestos recaen sobre las personas que realizan el hecho generador. Ejemplo de estos impuestos es el impuesto sobre la renta. Veamos ahora la tercera clasificación, los impuestos generales y los impuestos especiales. Los impuestos generales son aquellos impuestos cuya finalidad es cubrir todos los gastos del Estado, sin que estos tengan destinados a algún fin en especial. El ejemplo de ello es el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En cuanto a que los impuestos especiales son aquellos cuyo producto se destina a un fin especial o determinado y recaen sobre una actividad específica. El impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto al tabaco y al cigarrillo, etc. Como cuarto tenemos los impuestos proporcionales y los impuestos progresivos. Los impuestos proporcionales son aquellos que mantienen una relación constante entre su cuantía y el valor de la riqueza gravada. Tienen una alícuota única. En cuanto a los impuestos progresivos, es aquel que la relación de la cuantía del impuesto con respecto al valor de la riqueza gravada aumenta a medida de que aumenta el valor de esta. La alícuota aumenta en la medida en que aumenta el monto grabado. Tenemos por otra parte lo que son los impuestos que gravan la renta, el capital y el consumo. Estos impuestos que gravan la renta, los impuestos que gravan la renta es aquel que se establece sobre la utilidad o el enriquecimiento obtenido por una persona natural o jurídica. Los impuestos que gravan el capital es aquel que se establece directamente sobre el patrimonio de la persona. Los impuestos que gravan al consumo son esos impuestos son los que se establecen a las personas por el hecho de adquirir un producto, es decir, se establece el impuesto sobre el precio de un bien o servicio. Ejemplo de ello es el impuesto a valor agregado. Fundamento ético-político del impuesto. Tenemos tres teorías al respecto: la teoría del precio de cambio, la teoría de la prima de seguro y la teoría de la distribución de las cargas públicas. En cuanto a la teoría del precio del cambio, esta teoría está referida a que el impuesto es el pago de un precio, es decir, es la compensación que satisface o paga el contribuyente por un servicio prestado por el Estado y que el contribuyente recibe. En cuanto a que la teoría de la prima de seguro, esta teoría viene dada por Montesquieu, sostiene que en realidad lo que los individuos están pagando mediante el impuesto es una contraprestación por la seguridad que el Estado brinda a las personas y bienes. Tenemos por otra parte la teoría de la distribución de las cargas públicas. Sostiene que la obligación impositiva es consecuencia de la solidaridad social. Esa solidaridad es de todos los miembros de la comunidad que tienen el deber de sostenerla.
Efectos económicos de los impuestos. El cumplimiento de la obligación, muchachos, de la obligación tributaria es un acto jurídico que tendrá determinados efectos sobre la esfera económica. Los principales efectos económicos del impuesto son la percusión, la traslación, incidencia y difusión. La percusión. Se dice que cuando el impuesto recae sobre el contribuyente de derecho, debe pagar por mandato de ley. En este sentido, ¿verdad? Se identifica tanto el momento como la persona quien por disposición de la ley, o sea que la ley establece, quién es el que debe pagar la contribución. La contribución viene siendo lo que es el contribuyente de derecho. En cuanto a la traslación, ¿verdad? Nos dice que es el fenómeno por el cual el contribuyente de derecho logra transferir la carga impositiva sobre otra persona, contribuyente de hecho. Hablamos esto quiere decir la traslación, viene siendo el hecho de pasar la carga del impuesto de una persona, que es el sujeto de derecho, a otra persona que se va a convertir en el sujeto de facto o de hecho. Como tercero tenemos lo que es la incidencia. Significa la carga firme que grava el contribuyente definitivo. Es un fenómeno por el cual, muchachos, indica quién es el sujeto que realmente corre con la carga impositiva y por ende debe afrontarla. En cuanto a lo que es la difusión, es la transmisión en todo el mercado de los efectos económicos del impuesto mediante lentas, sucesivas y fluctuantes variaciones, tanto en la demanda como en la oferta, mercadería y precio. En esta oportunidad nos corresponde hablar sobre la segunda clasificación de los tributos, las cuales son las tasas. Tendremos el concepto o su definición acá en esta lámina. Para Villegas, las tasas, un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. Por su parte, Moya nos indica las tasas son tributos cuya obligación están vinculadas jurídicamente a determinadas actividades del Estado relacionadas directamente con el contribuyente. Acá es importante que tengamos en cuenta que los ingresos tributarios que son establecidos de manera unilateralmente por el Estado. Características de las tasas. Primero, es una prestación que el Estado exige en ejercicio de su poder de imperio. Segundo, únicamente puede ser creada en virtud de una ley. Estas dos primeras características resaltan el carácter tributario de las tasas. Tercero, el hecho generador de la obligación está integrado con una actividad o servicio público que el Estado presta efectivamente al interesado. La actuación del Estado mediante la prestación de un servicio es vinculante con el pago que hace el obligado. Es aquí donde comúnmente se le llama que existe una contraprestación. El Estado presta el servicio y el contribuyente utiliza ese servicio y paga un tributo o una tasa por el servicio que el Estado o la actividad que el Estado le está prestando. Que el producto de la recaudación se destine exclusivamente al servicio respectivo. Todos los recursos que sean generados o percibidos por la prestación del servicio que el contribuyente cancele tiene como destino único o fundamental el funcionamiento del servicio que presta el Estado.
que el servicio sea divisible, que pueda fragmentarse en unidades de uso de consumo o de uso o consumo para que de esa manera sea individualizado. ¿Esto qué quiere decir? Que el servicio divisible es aquel que por la naturaleza propia se identifica en la fracción utilizada individualmente por cada contribuyente. Que la actividad estatal vinculante debe ser inherente a la soberanía del Estado estatal, a la soberanía estatal. Clases de tasas. Existen dos tipos de clases de tasas, las tasas administrativas y las tasas judiciales. Las tasas administrativas son las creadas por el Estado cumpliendo su deber de vigilancia de la seguridad. En estas tenemos tasas por concesión y legalización de documentos, por controles, fiscalizaciones, inspecciones oficiales, por autorización, concesiones y licencias, por inscripción en registros públicos, por actuaciones administrativas en sí. Las tasas judiciales, en cambio, son los servicios prestados por el Estado en el campo jurídico, son las establecidas en la ley de aranceles. Son un tributo que debe abonar tanto las personas físicas como jurídicas en determinados supuestos por acudir a los tribunales y hacer uso de la administración de justicia. Por último, dentro de la clasificación del tributo tenemos lo que son las contribuciones especiales. Vamos a ver a continuación lo que es su concepto. Moya Millán señala que es una especie tributaria independientemente del impuesto y la tasa y está constituido por las actividades que el Estado realiza con fines generales y que esto simultáneamente proporciona una ventaja particular al contribuyente. El destino es necesario exclusivamente el financiamiento de esta actividad. Podemos decir o podemos definirla como la prestación obligatoria en razón del beneficio individual o de grupos sociales derivado de la realización de una obra pública. Características de las contribuciones especiales. Primero, surge en virtud del poder de imperio del Estado. Segundo, son creadas o establecidas mediante ley o con fundamento en ella. Tercero, lo recaudado por contribución especial es destinado a las obras públicas para las cuales se pidió. Cuarto, constituye el pago por un especial beneficio que produce a un sector de la población la realización de una actividad estatal de interés general. Por último, tenemos lo que es la división de las contribuciones especiales. Primero, tenemos la contribución de mejoras y segundo, la contribución de seguridad social. En la primera nos dice que es el pago obligatorio al Estado o ente público con ocasión de la realización de una obra con fines de utilidad general y que incrementa el valor de los inmuebles de los particulares. El segundo son aquellas que persiguen un fin social, conocidas igualmente como contribuciones parafiscales. Ejemplo, INSEE, Seguro Social, Fondo de Ahorro Habitacional. Por último, les indicaré los puntos a desarrollar por ustedes los estudiantes. Diferencias entre impuestos, tasas y contribuciones. Lecturas de los fundamentos legales indicados en las láminas. Y lecturas complementarias referidas al tema. Con esto finalizamos lo que es el tema número 4. Les doy las gracias de antemano por toda la atención prestada. Se despide de ustedes la profesora Damaris Urdaneta.